Las sombras en el pueblo de Jeros siempre habían sido más oscuras que en cualquier otro lugar. Desde tiempos inmemoriales, los aldeanos sentían que el pueblo estaba marcado por algo más allá de la comprensión humana. El aire estaba cargado de una presencia extraña, como si el mismo terreno sobre el que caminaban estuviera lleno de secretos enterrados profundamente bajo la tierra. La niebla que cubría las calles nunca se disipaba por completo, y las noches siempre se sentían como si el mundo entero se cerrara sobre ellos, como si estuvieran atrapados en un lugar que ya no les pertenecía. La gente evitaba hablar de ciertas cosas, como si mencionar ciertos nombres pudiera invocar algo más que el mal, algo que jamás debió haber sido despertado. Entre esas leyendas, la figura del hombre del sombrero negro era la más temida y la más elusiva. Decían que él no era un hombre común, sino algo más antiguo, algo que había existido mucho antes de que el primer habitante pisara el suelo de Jeros, un ser de las sombras, nacido del mismo terror primordial que se esconde en las profundidades del universo. Nadie sabía cómo había comenzado su existencia, pero todos coincidían en que su presencia era palpable, que su llegada traía consigo la oscuridad misma, y que aquellos que cruzaban su camino no podían escapar. Al principio, las desapariciones parecían casuales, si es que tal cosa podía existir en un lugar tan oscuro. Primero desaparecieron los animales, luego los viajeros que pasaban por el pueblo, y finalmente los propios aldeanos. Las desapariciones no eran meros accidentes, ni muertes explicables. Algo más siniestro estaba ocurriendo. Las personas desaparecían sin dejar rastro, como si el suelo mismo los hubiera tragado. Los objetos, las pertenencias, los recuerdos, todo desaparecía con ellos, y la única pista que quedaba era el vacío absoluto que dejaban atrás. A medida que las desapariciones se hacían más frecuentes, la gente comenzó a relacionarlas con la leyenda del hombre del sombrero negro. Decían que cuando la niebla era más espesa, cuando la tormenta llegaba y el viento rugía, la presencia del hombre se sentía más fuerte, más palpable. Era como si el propio aire se volviera más denso, más oscuro, como si algo estuviera despertando. Las sombras parecían moverse por sí solas, alargándose, retorciéndose, como si intentaran atravesar la realidad. Los aldeanos ya no salían de sus casas después del anochecer, y las puertas y ventanas se cerraban antes de que el sol se pusiera. Todos sabían que el hombre del sombrero negro caminaba entre ellos, pero nadie podía verlo. Nadie se atrevía a hablar sobre él. Era en las noches más oscuras, cuando la niebla lo cubría todo, cuando los ecos de los pasos invisibles se escuchaban por las calles vacías, que el hombre del sombrero aparecía. Nadie sabía cómo ni cuándo llegaba, solo que aquellos que lo veían ya no regresaban. Su sombra se extendía por todo el pueblo, filtrándose por debajo de las puertas, bajo las grietas de las ventanas, acechando en cada rincón. La presencia de él no era algo que pudiera ignorarse, y no había forma de escapar. Los aldeanos que intentaron seguirle la pista nunca regresaron, y cuando lo hicieron, ya no eran los mismos. En una de esas noches, cuando la niebla parecía estar más espesa que nunca, William, un hombre de la ciudad que había llegado a investigar la leyenda del hombre sombrío, decidió desafiar lo imposible. Estaba cansado de las historias, de los susurros, y estaba convencido de que todo esto no era más que una antigua superstición que se había convertido en mito con el tiempo. Armado con solo su coraje y una linterna, se adentró en el bosque, ignorando las advertencias de los aldeanos que le rogaban que no lo hiciera. Con cada paso que daba, la oscuridad a su alrededor se volvía más densa, como si el aire mismo estuviera absorbiendo la luz. Los árboles se cerraban a su alrededor, creando un pasillo estrecho de sombras que parecía engullirlo. El viento susurraba, como si la misma tierra estuviera hablando, murmurando secretos que William no comprendía. Pero él continuó, decidido, hasta que vio algo en la lejanía. Un hombre alto, de rostro oculto por un sombrero negro de ala ancha, que avanzaba hacia él, imponente, inmóvil en su caminar, como si la niebla lo estuviera alimentando. William intentó acercarse, pero cuanto más lo hacía, más sentía que el terreno bajo sus pies comenzaba a cambiar. Las raíces de los árboles parecían alargarse,
y el aire se volvía más denso, más pesado. Cada vez que intentaba mover una pierna, sentía como si el suelo lo retenía. Los susurros comenzaron a sonar con más fuerza, y cuando finalmente levantó la vista para enfrentar al hombre del sombrero, algo lo paralizó. Los ojos del hombre no eran ojos, sino vacíos, agujeros oscuros de una oscuridad infinita que parecía absorbérselo todo. William intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no lo respondieron. La figura ante él creció de manera antinatural, volviéndose cada vez más grande, más poderosa, hasta que el espacio alrededor de William se desmoronó en un vacío absoluto. La figura levantó la mano, y el aire se tensó como un alambre de acero. El viento se detuvo. El hombre, cuya sombra se deslizaba entre las ramas, extendió sus dedos hacia William, y con cada movimiento la niebla se hizo más densa, más sólida, como si estuviera tomando forma. Fue entonces cuando William entendió lo que estaba pasando. La niebla no era solo niebla, era algo más, algo que se alimentaba de su miedo, algo que lo había estado acechando todo el tiempo. La figura del hombre levantó el sombrero, y lo que estaba debajo era más oscuro que la misma noche. No había rostro, solo vacío, un abismo en el que William comenzó a perderse. La oscuridad lo tragó. En ese momento, la niebla se cerró sobre él, y el pueblo nunca volvió a ver a William. Los aldeanos encontraron su sombrero al día siguiente, pero su cuerpo, su alma, nunca regresó. Algunos dicen que el hombre del sombrero negro es un ser que devora las almas de aquellos que se atreven a cruzar su camino, que su existencia no se limita a este mundo, sino que es una manifestación de la oscuridad, una presencia que camina en las sombras, que perdona el miedo y devora las almas, atrapándolas en su abismo sin fin. Los aldeanos de Jeros se fueron, abandonaron la zona, pero aún en la lejanía, en las noches más oscuras, se escuchan ecos de susurros, como si las sombras del hombre estuvieran siguiéndolos, esperando a que alguien más se atreva a mirar demasiado de cerca. El hombre del sombrero negro no es solo un mito, es un recordatorio, un símbolo de lo que acecha en la oscuridad, un ser que ha existido desde tiempos inmemoriales, siempre esperando a los valientes, a los curiosos, a los que desafían el vacío de la noche. Nadie se ha atrevido a mirarlo una vez más, pero aquellos que lo han hecho siempre terminan perdidos en la noche eterna, donde el hombre sigue acechando, esperando a su próxima víctima.